Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial donde os traigo en esta ocasión una manualidad de lujo, preciosa. Es que no tengo palabras para describir lo bonita que ha quedado. He empezado dibujando una silueta de un gato en la parte trasera de una de las libretas de tamaño DIN A3 que utilizo para mis dibujos de acuarela. Es importante que esta primera silueta la hagamos en un cartón gris. Como veis, tengo a Cotton aquí cotilleando lo que hago, y una vez he dibujado la silueta tenemos que tener en cuenta que la parte de abajo tiene que estar bien equilibrada, completamente recta. Voy a recortarla. Cuando ya la tengo recortada, lo que he hecho es pasar la silueta a 2 folios de tamaño DIN A4 para que vosotros podáis descargarlo y así podáis hacer la manualidad exactamente igual que la he hecho yo. Tenéis que descargar los 2 papeles, unirlos, cortar la silueta y pasarlo a un cartón de color marrón. Cotton está aquí, que ha decidido que hoy no me iba a dejar trabajar, así que bueno, le he dado unas caricias y lo he sacado del medio para poder continuar. La silueta la he pasado he cogido la silueta y la he dibujado sobre un cartón marrón. He hecho 2 siluetas exactamente iguales y lo he cortado con ayuda de un cúter, porque como este cartón es corrugado, si lo cortamos con la tijera, sobre todo la parte de la cara y las orejitas, que es una silueta pues muy especial, se nos va a arrugar, así que tenemos que hacer el corte con un cúter y con mucho cuidado. Ya tengo hechas mis 3 siluetas, tenemos que tener 2 de cartón marrón y 1 de cartón gris. Vamos a empezar pegando los 2 trozos de cartón marrón uno con otro utilizando cola de carpintero y nos tiene que quedar muy bien unido. Vamos a poner cola muy bien repartida por toda la superficie y vamos a pegar los 2 trozos, los vamos a unir con unas pinzas para que no se mueva y vamos a esperar a que se seque. Cuando ya lo tengo seco, le quito las pinzas y voy a pegar el trozo de cartón gris que va a ser la parte delantera del gato. Tenemos que conseguir que quede perfectamente pegado para que quede como un bloque, que quede una pieza completamente maciza. Vuelvo a hacer lo mismo, pongo cola blanca, le pongo la silueta de cartón gris encima y le coloco las pinzas. Cuando ya está seco ya puedo quitar las pinzas y como veis ha quedado un bloque, los 3 cartones perfectamente pegados, más o menos tienen un grosor de 1 centímetro y ahora voy a coger una lija de 180 gramos y voy a lijar todo el contorno para quitar imperfecciones. En algunas partes, por ejemplo, donde van las orejitas, doblamos la lija para que nos entre bien en ese contorno y así poder dejar la forma lo más perfecta posible. Cuando ya lo tengo perfectamente lijado voy a utilizar esta pintura de Decoart Metallics, que es un plata muy bonito, y voy a pintar el contorno. Esta pintura, el contorno y todo el gato, tanto por delante como por detrás. Pero esta pintura es algo gruesa, es bastante espesa y me va a ir bien para pintar el contorno y tapar un poco los agujeros que me han quedado del cartón marrón. Cuando ya lo tengo pintado, he esperado a que se seque y ahora voy a utilizar porcelana Jovi, que os voy a dejar el enlace aquí arriba y también en la caja de información.
para que podáis hacer esta porcelana, que es fantástica porque es muy dura y cuando se seca no se rompe. Y voy a utilizarla para hacer unas flores. Voy a hacer diferentes flores. Voy a hacer primero una muy sencilla. Vamos a coger un trozo de porcelana. Si se nos pega en el dedo, podemos utilizar un poco de harina para ponernos en los dedos, un poco de polvos de talco, para que sea sencillo hacer estos pétalos tan finitos. Vamos a coger un trozo de porcelana, lo vamos a aplastar muy bien para que quede muy finito y vamos a hacer 5 o 6 pétalos por cada flor. Tenemos los pétalos hechos, cogemos un trocito de porcelana y hacemos una bola, la chafamos un poquito y ahí vamos a poner los pétalos con ayuda de cola blanca. Vamos a poner una gotita de cola blanca y vamos a empezar a pegar los pétalos alrededor de esta formita redonda que he hecho, ayudándonos con alguna herramienta, con algún utensilio. Vamos a chafar un poquito la porcelana para que se una bien con la pieza de abajo. Cuando tenemos los pétalos colocados en su sitio, vamos a hacer una pequeña bolita de porcelana, vamos a poner un poquito de cola blanca, la vamos a colocar en el centro y con alguna herramienta que tenga una punta bastante punzante, valga la redundancia, vamos a hacer pequeños toquecitos para que la flor quede bien bonita. También voy a hacer unas cuantas hojas de una forma muy sencilla. Chafo la porcelana y en esta ocasión le dejo una punta y en el centro le hago una rayita. También voy a hacer unas rosas muy pequeñitas y muy fáciles de hacer. Vamos a hacer un churro, una forma alargada con la porcelana. La vamos a chafar bastante bien en la palma de la mano y una vez la tenemos chafada vamos a enroscarla de esta manera y en la parte de abajo apretamos, presionamos un poquito la porcelana y nos sale una rosa chiquitita y súper bonita. Le vamos a cortar la parte de abajo para que nos quede pequeñita y ya la tenemos hecha. Y ahora voy a hacer una rosa un poquito más elaborada. Vamos a volver a hacer trocitos chafaditos de porcelana para hacer unos pétalos que vamos a ir enroscando uno sobre otro. Cuando llegamos a la parte exterior, los últimos pétalos, les vamos a dar un poquito de forma haciéndole algunos pellizcos y vamos a conseguir hacer unas florecitas preciosas. Cuando las tengo secas las voy a pintar con una pintura plata cromada que es súper brillante. Como son piezas muy pequeñitas se secan muy rápido. En 2 o 3 horas las vamos a tener preparadas para poderlas pintar. Cuando ya tengo las flores pintadas voy a empezar a trabajar el gato. Voy a coger una superficie lisa, completamente lisa, en este caso es una baldosa, y la voy a forrar con plástico porque voy a utilizar resina para darle ese brillo tan especial. Y la resina sobre el plástico no se pega. Voy a utilizar cinta de carrocero para intentar que el plástico me quede completamente liso y no me salgan formas raras y así pues me será mucho más fácil hacer el trabajo. Una vez tengo preparada la superficie, cojo la resina y voy a utilizar esta marca Resin Pro, que es una maravilla porque la resina queda como el cristal, completamente transparente, brillante, preciosa y además con el tiempo no amarillea. Tenemos que hacer la mezcla de la siguiente manera. Vamos a utilizar un vaso de plástico,
un palito de madera y unos guantes para protegernos las manos, ya que la resina nos puede hacer algún daño o producirnos alguna alergia. Vamos a utilizar primero la parte A y vamos a utilizar exactamente 100 gramos de la parte A. Una vez voy a utilizar una báscula digital y voy a hacerlo todo en el mismo vaso, o sea, voy a primero calcular 100 gramos de la parte A y una vez lo tengo calculado, o sea, pesado, voy a utilizar la parte B, que vamos a utilizar 60 gramos. En total 160 gramos de resina. Cuando tengo las dos partes de resina puestas en el vaso, voy a utilizar un palito de madera y voy a moverlo con cuidado, intentando no hacer burbujas durante 3 minutos. Voy a guardar un momento la resina y voy a enseñaros qué voy a utilizar para decorar. Voy a utilizar esta pintura metálica de decorar y purpurina plateada súper brillante y todas las florecitas de porcelana que he pintado y que ya las tengo completamente secas. Voy a empezar a poner la resina sobre la superficie del gato, del cartón, intentando no hacer burbujas y ahora os explicaré por qué. Voy a empezar a poner la resina sobre el gato. Os dejo abajo en la caja de información un enlace con todos los productos que estoy utilizando. Si queréis comprar la misma resina que estoy utilizando yo de la casa Resin Pro y utilizáis el enlace que os voy a dejar, os van a hacer un descuento del 10%, lo cual no está nada mal. Os decía que voy a tener mucho cuidado en no dejar burbujas porque como estoy utilizando una base de cartón, después habría que pasar un soplete, pero me da miedo que se me queme el cartón. Así que voy a arriesgarme, pero al final el resultado ha sido maravilloso y no me ha salido ni una sola burbuja gracias a la calidad de esta resina. Una vez he colocado la resina en toda la superficie del gato, le voy poniendo unas cuantas gotitas con la pintura plateada y después con el palito de madera voy haciendo unos cuantos dibujos tirando de la pintura sobre la resina y de una forma muy sencilla nos va a quedar una textura preciosa. Cuando he acabado de hacer las formas con la pintura plateada, voy a coger una espátula y voy a cargar la espátula con purpurina y voy a ir dejando caer la purpurina en pequeños golpecitos. No voy a repartir la purpurina por toda la superficie porque no quiero que se vea toda con purpurina, sino que en algunas zonas en concreto se vea súper brillante. Cuando ya he acabado con la purpurina, voy a empezar a colocar las flores de porcelana que he hecho y voy a colocarlas justo en el lomo del gatito y también en el cuello como si fuera un collar. Voy a empezar por la parte superior utilizando las flores más grandes y a medida que me voy alejando de esa parte voy utilizando las más pequeñitas y también algunas hojas. Para poner las piezas más pequeñas utilizo unas pinzas para que no se me muevan las piezas que ya he colocado y voy utilizando las hojas sobre todo en los contornos para que le dé un acabado súper bonito.
Y como veis, esto ya está quedando de lujo total. Utilizando cartón, un poco de porcelana Yobi, estamos consiguiendo una pieza maravillosa. Cuando dejamos secar la resina, que tiene que secar mínimo 18 horas, vamos a ponerle algo por encima para que no nos caiga ninguna mota de pelo o de polvo o se nos pegue un mosquito, por ejemplo. Y a las 18 horas, han pasado exactamente 18 horas, utilizo un cúter para cortar la resina que ha caído por los contornos y así me quede perfectamente colocada en su lugar. Cuando ya he recortado todos los contornos, fijaros, el resultado es una pasada, precioso y espectacular. Tiene un brillo, parece cristal, y la purpurina con las flores, no sé, queda genial. Ahora voy a hacerle una base. Voy a utilizar un trozo de madera viejo que tengo por ahí por casa y lo que voy a hacer es colocar el gato en el centro y con la ayuda de un lápiz marco justo donde van a ir las patas. Vamos a marcar con el lápiz la parte delantera, trasera y también los contornos, o sea, los 4 lados de las patas, porque ahora vamos a hacer unos agujeros en la madera donde vamos a insertar las patas del gato. Para hacer los agujeros voy a utilizar un martillo y también un formón. Si no sabéis qué es un formón, pues un formón es esta pieza que utilizan esta herramienta que utilizan los carpinteros para poder perforar la madera de una forma muy sencilla. Es muy fácil hacer estos agujeros con ayuda del formón, realmente sencillo. Una vez lo tengo hecho, voy a utilizar otra vez la lija para lijar todos los cantos, ya que esto es un trozo de tablero que tenía por ahí y quiero que me queden todos los cantos bien redonditos y además así también abro el poro de la madera para que la pintura agarre perfectamente. Voy a pintar la madera con este blanco de Decoart, que es blanco de Titani, y le voy a dar 2 capas. Tengo la madera pintada y acabada. Le he dado la segunda capa y la dejo secar y el gato completamente acabado. He ido a la mercería y he comprado esta cinta que me ha costado 3,76 m, súper económica, y la voy a utilizar para tapar todo el contorno del gato. Es de la misma medida, de 1 centímetro de ancho, y es de la misma medida que el contorno del gato. Voy a utilizar cola blanca para pegarlo y voy a poner cola blanca tanto en la superficie del canto del gato como en la cinta para que quede muy bien pegada. Vamos a asegurarnos que nos quede muy bien pegada, sobre todo, en toda la superficie, pero en la naricita y en las orejas vamos a ayudarnos con alguna herramienta para que quede bien metida en todos los recovecos.
Cuando ya hemos llegado al final cortamos el trozo y ya solamente me queda pegar el gato sobre la madera. Para pegarlo voy a utilizar esto, No Más Clavos, que es un adhesivo que se utiliza en la construcción. Tarda 24 horas en secar, pero sin embargo cuando pones la pieza en 10 segundos ya se aguanta en su sitio. Si no tenemos esto, pues podemos utilizar también cola blanca, pero si utilizamos cola blanca necesitamos ponerle algo para que se sujete hasta que se pegue bien. Pero sinceramente os recomiendo que utilicéis o este No Más Clavos o una silicona de la que se utiliza para, por ejemplo, poner en el contorno de las bañeras o se utiliza para los marcos de aluminio de las ventanas, porque así vamos a conseguir que quede bien fijo en su lugar. Y al final le pongo en la parte de abajo algunas florecitas de las que he hecho antes con porcelana. Le pongo 2 de las que son tipo margaritas y 3 rosas. Y con esto el gatito ya está acabado y como veis el resultado es maravilloso. Es una pieza de lujo preciosa para decorar nuestro salón, que hemos gastado muy poco dinero, solamente el cartón, un poco de porcelana, la resina, que os recuerdo que tenéis el enlace abajo en la caja de información para que consigáis un descuento del 10% si me nombráis. Y bueno, hemos llegado al final de este precioso tutorial, una pieza de lujo para decorar vuestra casa que espero que os haya gustado tanto como a mí, porque realmente me he enamorado. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta la próxima.